Nos ayuda Louis Armstrong hoy a 120 años de su nacimiento, la emblemática trompeta del jazz. Miren qué interesante, porque durante años Armstrong defendió fervientemente que el día de su nacimiento, esto lo cuenta en una producción periodística especial Radio Televisión Española en el marco de estos 120 años, Armstrong defendió que el día de su nacimiento fue el 4 de julio de 1900 y no el 4 de agosto de 1901. El historiador musical Thaddeus Jones, quien localizó su registro bautismal en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Nueva Orleans, desveló que, según el documento, el trompetista no nació el 4 de julio del 900, sino el 4 de agosto de 1901. Según se cree, Armstrong pudo haber adelantado su cumpleaños, o sea, se pudo haber sumado un año y un mes, para poder entrar a una banda militar o también para poder tener más oportunidades de conciertos como si ya tuviese 18 años. Me pregunto también si no habrá jugado un rol de que haya elegido el 4 de julio, ¿no? La emblemática fecha de la independencia de los Estados Unidos. Y ya que hablamos de los Estados Unidos, recibimos a Juan Raúl Ferreira en su columna Análisis Internacional. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, Ale, un gran gusto estar nuevamente. Me interesaba escucharte. Acá tenemos un ministro de Estado, pero él se lo toma con mucho humor, que el padre lo anotó tarde, pero lo anotó tarde para no pagar, no sé cómo fue, la multa porque se había vencido el plazo, y por lo tanto festeja dos cumpleaños, el del nacimiento y el de la anotación. Ahora, bueno, circunstancia que décadas atrás era increíblemente común, ¿verdad? Increíblemente común, increíblemente común. Ahora, pará, me tenés que decir quién es ese ministro. No sé, cambió de ministerio. Ah, bueno. Pará. Cambió de ministerio y vuelve a cambiar para ir al Parlamento. Sí. Pero se lo toma con mucho humor. Ahora, lo que me llama la atención, me impactó cuando lo escuché, es que 120 años, que son los que cumple entonces en el día de hoy Louis Armstrong, es la fecha que emblemáticamente utiliza los judíos, sobre todo en Estados Unidos, para desear muy larga vida. Cada feliz cumpleaños dice feliz cumpleaños y hasta los 120, porque fue la edad que tuvo Moisés. Y Louis Armstrong, una de las canciones que lo lanzó a la fama, es una canción que se llama Go Moses, Ve Moisés, donde narra justamente cuando Dios le dice a Moisés que vaya a Egipto a liberar a su pueblo. Entonces, pero mira, Juan, está tan bueno lo que estás contando, que enlaza tan perfectamente con esto que te voy a contar yo y que se lo robo a Radio Televisión Española. Poco después de nacer, el padre de Armstrong abandonó a la mamá y dejó a su esposa sola con la responsabilidad de mantener a sus dos hijos. ¿De acuerdo? Parte de la infancia de Louis Armstrong fue con su abuela, pero no obstante hubo un periodo en el que le dio de comer, le prestó dinero para su primer instrumento y además le dio trabajo en un comercio familiar de chatarra, una familia de origen lituano, una familia judía de origen lituano. Fue tal la influencia de se apellidaban Karnofiskis, que Armstrong terminó llevando una estrella de David colgada del cuello en homenaje a esa familia y se dice que aprendió melodías en yiddish que acabaron más tarde metidas en su propia música. Me estaba acordando el nombre de la canción, es Deja irse a mi pueblo, Let My People Go, está en internet y fue la canción que lo lanzó al estrellato. Y justamente esa canción narra el episodio bíblico a raíz del cual el pueblo judío, cuando se desea feliz cumpleaños, se dice hasta los 120 como Moisés. Claro, mira qué interesante. Bueno, mira vos. Bueno, está muy movido Estados Unidos, ¿no? Habíamos pensado en un tema, pero quizás algún comentario sobre algunas cosas
últimas que también estuvimos conversando antes del programa. El presidente Biden aparentemente se le terminó la luna de miel, tanto en el relacionamiento político como en la realidad. En primer lugar, se han escapado a nivel increíble los números de contagio del coronavirus. No logró el efecto rebaño que se esperaba. El proceso de vacunación no es tan fácil como en un país como el Uruguay, pequeño, de fácil acceso a todos lados. Hay granjeros que viven a 4 o 5 horas del poblado más cercano, en el país más, o uno de los países más desarrollados del mundo. Estamos hablando de 85.000 muertos diarios nuevamente, cifra que él le reprochó muy severamente al presidente Trump en la campaña electoral. Por otro lado, esto yo creo que va a crear una cantidad de problemas. Yo, sin ir más lejos, conozco 4 o 5 uruguayos que se estaban preparando para Estados Unidos. Me pregunto, ¿dejará las fronteras abiertas? ¿No lo hará? En fin, ¿Uruguay permitirá que la gente viaje a Estados Unidos y después regrese a su país? Se abren una cantidad de interrogantes. Uruguay como todos los demás países. Al mismo tiempo, y es más que lo que la noticia en sí mismo dice, le está pidiendo la renuncia al gobernador de Nueva York, Cuomo, le está pidiendo la renuncia por una serie de acusaciones que han aparecido en las últimas horas, en los últimos 2 días, de acoso sexual, el gobernador Cuomo. Yo te decía antes de salir al aire que es la última persona de quien yo lo hubiera pensado. Se habla mucho como se hablaba. Yo supongo que desde hoy no se habla más, pero era un hombre que se estaba considerando como un posible sucesor es decir, es un gobernador de Nueva York que tenía serias y fundadas aspiraciones para ser presidente de los Estados Unidos. Te interrumpí porque me ibas a decir algo. No, que justamente lo que vos señalás, también hay que sumarle, bueno, por lo pronto que Andrew Cuomo, el presidente, pidió ayer la renuncia al gobernador de Nueva York después de una investigación independiente que concluyera que en efecto el político acosó sexualmente a varias mujeres. Pero ese es tan solo uno de los tantos frentes. La CNN en español titula, a ver un poquito, que acá se me está colando. Ahí está, la estoy citando, no sé si estás escuchando. Bueno, el análisis de la CNN habla de que Joe Biden está teniendo la peor semana de su presidencia hasta ahora. ¿Vos tenderías a coincidir con esa observación? Sí, claro. No es menos cierto que empezó hace muy poco, ¿no? Pero de todas maneras, cuando llegó a los 100 días, que es la fecha icónicamente, emblemáticamente, que a raíz de la promesa del presidente Roosevelt en la década del 30, por la crisis del 29, dijo que iba a reactivar la economía, entonces siempre, como dijo en 100 días y pasó la prueba, siempre se utilizan los primeros 100 días. Ahora se usa en casi todo el mundo, ¿no? Es muy pronto para juzgar, pero tiene una raíz histórica el motivo. Ahora, sí, probablemente haya sido ha tenido problemas muy serios con su bancada parlamentaria, tema del cual ya teníamos pensado hablar, por que le fallaron algunos de los votos que tenía previstos para el fondo coronavirus, el fondo más grande de ayuda social de la historia de Estados Unidos, y ha tenido que hacer concesiones a algunos republicanos que van muy en contra de sus plataformas, ¿no? Entonces, seguramente sea así, de las semanas más difíciles de su vida. Hay un problema de su presidencia. Hay un problema que yo te comentaba ayer, Alejandro, que me llama la atención, que no ha generado noticia a nivel internacional, cero en Uruguay, y que yo por lo menos le asigno una importancia muy grande, que era el tema que teníamos previsto hoy, que lo ponemos ahora en el contexto, sí, claro, de esta crisis mucho más amplia. No, quería decir también de Cuomo que, claro, la CNN no lo puede decir,
Pero lo que hace más grave políticamente para el presidente Biden tenerle que pedir la renuncia al gobernador Cuomo es que su hermano, Chris Cuomo, que tiene un programa en la CNN que se llama Cuomo Prime Time, la hora clave de Cuomo, en el horario central, y es el programa periodístico más visto de Estados Unidos, fue muy funcional a su victoria y es muy funcional a su comunicación. No es un periodista neutral, no se presenta como neutral. Es un militante del Partido Demócrata, integra sus cuadros directivos y es un partidario militante del presidente Biden. Cuomo, en los momentos de la pulseada final con el presidente Trump, fue determinante. Como el periodista Chris Cuomo fue muy importante en la cualidad final de la campaña electoral del ahora presidente Biden con el entonces presidente Trump. Y al mismo tiempo, Cuomo es un hermano muy militante de su hermano. Entonces yo no sé, a mí me gustaría ver hoy o mañana cómo es que se está planteando el programa. Es decir, Cuomo no es un programa informativo, es un programa de opinión, auspiciado por la CNN, pero que lo lleva adelante abiertamente en defensa del presidente Biden, pero también en defensa de su hermano, el gobernador. Me pregunto qué va a pasar con este flanco tan importante para generar opinión pública del presidente Biden. Ahora, lo que yo te comentaba, ¿sí? Sí, adelante, Juan. No, lo que yo te comentaba que me llama la atención que no ha generado más noticias, y ahora con todo este contexto se hace más patente el tema, es que una operadora política fundamental del presidente ha sido Nancy Pelosi. Sí, claro. La líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Allí el título líder de la mayoría no es simplemente lo que aquí llamaríamos coordinador de la bancada, que va a las reuniones para coordinar la agenda, pero que no tiene una facultad, un mandato. Allí el líder de la mayoría tiene un mandato constitucional. No se puede ser líder de la mayoría de la Cámara Baja, en el caso del Senado es distinto porque los presidentes son pro tempore, porque el presidente titular es el vicepresidente de la República, o en este caso. Pero en la Cámara de Representantes, el cargo de líder de la mayoría electo por los diputados de la bancada mayoritaria es automáticamente el o la presidenta de la Cámara. No puede decir, no, yo paso, que sea otro. No. Son dos cargos que van de la mano jurídicamente. Ajá. Entonces, además acá de eso, recordemos, es fruto de sendos y permanentes acuerdos que se hacen, acuerdos de carácter político, ¿no? Exactamente. Pero además, en el caso de Nancy Pelosi, ha jugado un papel muy activo. Por ejemplo, fue muy funcional al Partido Demócrata en el pedido de juicio político al presidente Trump, transformándolo en el único presidente de la historia de Estados Unidos que tuvo dos juicios políticos, y en la instrumentación de la estrategia de juicio político. Es una operadora muy importante del presidente. Hace poco salió la noticia, y a mí me llamó la atención que nadie dijo qué hay detrás de esto, de que va como nueva embajadora de Estados Unidos a la Santa Sede, al Vaticano. Suena como raro, ¿no? La principal operadora política en el Parlamento deja su cargo para ir de embajadora al Vaticano. ¿Será que perdió pie a los ojos del presidente Biden? ¿Será que apareció alguien con más posibilidades? ¿Será que está cansada y no quiere seguir? Yo me anticipo que estás armando bien la historia, porque este es el razonamiento lógico, que, a ver, vamos a hablar claro. Por ejemplo, acá mismo en Uruguay tendríamos, ¿no? Es decir, una figura de altísima consolidación política, gestión política, importancia política, cuando pensás
bueno, o ocupa el gobierno desde la perspectiva ejecutiva, asumiendo grandes responsabilidades y roles muy importantes, o bien los empieza a jugar hacia el afuera, y en todo caso, si hablamos de embajadas, y en el caso de Uruguay, corríjame, embajador, pero bueno, estamos hablando de que te toca Estados Unidos, de que te toca España, que te toca París, que te toca Buenos Aires, que te toca Brasilia, y cualquier otra cosa a una figura de esa dimensión puede más bien quedar como una especie de ¿qué habrá hecho mal? Claro. A ver, nosotros, este gobierno y el anterior, tuvo, desde mi punto de vista, dos grandes embajadores en el Vaticano, pero los tuvo en su condición de vaticanólogos. Ahí va, no. Mario Cayota, Uno es mi amigo hermano, mi amigo, Mario, claro. y amigo tuyo, mío y del programa, pero bueno, una persona con un conocimiento de la realidad interna de la Iglesia y de las distintas corrientes teológicas admirable. Y luego, el actual embajador, bueno, fue un asesor muy cercano al Papa Francisco. Es un hombre que levanta el teléfono y llama al Papa. Desde mi punto de vista es uno de los, yo en lo personal no coincido con todas las designaciones políticas, pero esta indudablemente nombró embajador ante el Papa al uruguayo que más conoce el Papa. Bueno, sé que no es el tema de hoy, ni mucho menos, pero quiero decirte, cuando fue designado, Mario Cayota, tomando primero la delicadeza propia de él y de su trayectoria, y incluso sintiéndose inhibido por quien había dejado, justamente su condición de flamante ex embajador, ¿no es cierto? Aún así manifestó explícita dosis de beneplácito por la designación, igual que vos. Bueno, me alegro porque yo además, para mí Mario es un referente muy importante, me alegro, pero sí, bueno, yo me acuerdo en el año 73, primer Navidad después del golpe de Estado, el actual embajador ayudó a mis padres a tener una entrevista con el secretario de Estado durante el pontificado de Pablo VI, es decir, pocos meses después del golpe de Estado, que sí que hace muchos años que está en el Vaticano. Pero bueno, no es el caso de Nancy Pelosi. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Y en realidad, lo que hay es que se ha tratado de mantener con la mayor discreción, pero el presidente Biden, a ver, un dato de la realidad, es el segundo presidente en la historia de Estados Unidos en ser católico. El primero fue el presidente John Kennedy. En la década del 60, cuando Kennedy fue electo, el tema fue un tema centro de la campaña electoral, porque su contendiente, años más tarde, porque perdió esa elección, presidente Nixon, decía, ¿cómo vamos a tener a alguien que integra una religión que tiene un líder que no es norteamericano? Porque las iglesias protestantes norteamericanas son nacionales, con autoridades norteamericanas, sin dependencia de autoridades extranjeras. Entonces dice, bueno, acá entonces, si hay una discrepancia entre el Papa y el presidente de Estados Unidos, ¿quién va a mandar? Todo esto en la década del 60 fue una dificultad, un escollo que el presidente Kennedy tuvo que vencer para ser electo. En esta elección no, incluso muy poca gente le hubiera dado importancia, y menos aún los que sabían de qué religión pertenece. El presidente Biden asiste regularmente a la Catedral de San Mateo, que es la catedral católica. Hay una catedral en Washington que se llama la Catedral Nacional, que es una catedral sin credo, es una catedral ecuménica donde se hacen los actos oficiales, etcétera, pero de salud y de respeto a la religión de cada uno. San Mateo es la catedral católica. Y el cardenal primado, él va a las misas del cardenal primado a las 10 de la mañana y le da la comunión todos los domingos, como a todos los feligreses que se acercan a recibirla. Pero después que el presidente Biden homologó, o promulgó, mejor dicho,
la ley de matrimonio igualitario, hubo un grupo de obispos muy importante que se puso el grito en el cielo, diciendo que era incompatible la condición de católico con los grupos de derecha en Estados Unidos son muy de derecha. Entonces, así como los que no son afectos a la cuota racial, por ejemplo, terminan siendo de supremacía blanca, bueno, de la misma manera, los grupos homofóbicos son muy militantes, muy... Entonces esto llegó a ser un problema muy grande hasta un momento que trascendió en la prensa que el presidente Biden, que el cardenal primado de Estados Unidos se había comunicado con el propio Papa Francisco y que éste le había dicho que le parecía bien que todo el que se acercara a comulgar recibiera la comunión. Y si era el presidente de Estados Unidos, que evitara todo tipo de escándalo. Cuando se sabe esto, un grupo de 68 obispos católicos en todo el país, por más grande y por más que tiene 50 estados y bastante más de un obispo por estado, es un número muy significativo, elevó una carta pidiéndole al cardenal que le empezara a negar la comunión, lo que no dejaría de ser una injerencia muy directa de la Iglesia en los temas políticos, que no va con la tradición norteamericana. La gran pregunta que queda abierta es: ¿esos obispos están en una campaña contra el presidente Biden? ¿O por elevación en realidad es un problema interno de la Iglesia Católica y están en Francisco es el problema, claro. Contra el Papa Francisco. Claro. Pero en uno u otro caso, la embajada de Estados Unidos en el Vaticano, por primera vez en la historia, pasa a ser un lugar clave para lograr cierta paz interior que se le está escapando de las manos por estos otros temas que hablamos al inicio de la columna al presidente Biden. Es decir, no se desmonetizó Nancy Pelosi, sino que cambió de frente de batalla. Sí, claro. A otro tremendamente importante para la estabilidad de la presidencia de Biden. Perfectísimo, claro. Justamente, por todo lo que es que está en ese lugar y va a ocupar ese rol. Exactamente. Bien. No porque dejó de serlo, sino porque sigue siéndolo. Todo lo contrario. Bueno, Juan, te agradezco mucho, te mando un abrazo bien grande y te invito a que nos reencontremos la semana que viene, ¿sí? El miércoles que viene estamos nuevamente tomando mate a distancia a través de Zoom. Bueno, y nos vamos con Go Down Moises, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí, claro. Bien, nos vamos con esta música que tanto Diego como Nacho prepararon para vos. Chau. Gracias.